se le pega lo de Dios. Alaba lo que el Señor les ama. Hay poder en Jesucristo. Y se le pega lo de Dios, se le pega el amor, porque lo más grande de Dios es el amor. Gloria sea Dios. Gloria sea Dios. Esté de bodas arriba. Hay que dar fruto, hay que dar fruto, hermano. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y recibiréis poder. Esta es la iglesia del poder. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Juan 8:31. La Biblia dice que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. Esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape. Que esto es palabra de Dios. Esto va a suceder. Esto no hay quien lo impida. Esto va a pasar. Pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. Y el que tiene oído, y el que tiene oído, oiga. El que busca a Dios, se le pega lo de Dios. Alaba lo que el Señor le ama. Hay poder en Jesucristo. Y se le pega a Dios, se le pega el amor, porque lo más grande de Dios es el amor. Le pasaremos por el lado de la luna y le diremos: luna, no vamos para ahí porque no somos lunáticos, vamos más lejos. Alaba lo que Él vive. Don't think you open in heaven if you don't follow. You don't think you open in heaven if you don't follow Jesus Christ. Also, follow the Kingdom Culture Facebook page. This is Donald Trump. Don't think you open in heaven if you don't follow Jesus Christ. Also, follow the Kingdom Culture Facebook page. This is Donald Trump. Hay que dar fruto, hay que dar fruto, hermano. No ayune por su bobería, ni por su pamplina, ni por su problemita. Entréguele eso a Jesús, que Él se encargue de resolverlo. Ayune por las almas ligadas al diablo en el pecado. ¡Alabados a Dios! Qué excelente día nos ha dado Dios. Un poquito ocupado, un poquito atrasados con el tiempo, pero aquí estamos. Gracias a Dios. Son las 9:15 casi. 9 de abril, le damos gracias a Dios porque tenemos esa oportunidad de estar acá con ustedes, aprendiendo sobre el reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? Estamos acá contentos de estar reanudando lo que es el reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? Tuvimos una bonita mañana también en el podcast. Tenemos como tema hoy el libro de los Gálatas. Gracias a Dios, ¿verdad? Déjenme conectarme por aquí. Creo que no tengo conectado. Ok, ya. Estamos ya listos. Gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Ahí está. Ok. Tenemos todo ya listo. Gracias a Dios. Espíritu Santo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar acá escuchándote, de estar acá recibiendo tu palabra, tu orientación, experimentando, sintiendo tu espíritu, tu manifestación. Abre nuestro entendimiento, nuestra conciencia. Úsala limpiamente para que no haya ningún filtro que nos pueda estorbar. Espíritu Santo, también te pedimos que tú puedas glorificarte a través de tu palabra, como siempre. Tu palabra es la semilla que siempre da fruto y nunca regresa vacía. Queremos ser espiritualmente incubadores y incubadoras que puedan germinar muy bien la semilla, que puedan
que puedan tratar bien la semilla, que puedan cuidar la semilla para que pueda crecer el fruto de tu espíritu a través de nosotros. Gracias te damos porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Estamos siempre hablando sobre el reino de Dios en la Biblia, el reino de Dios en la Biblia, ¿verdad? Tenemos muchas cosas que Dios nos tiene preparadas, ¿verdad? Estamos apenas en los Gálatas, nos falta Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, la segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, las 3 de Pedro, las 2 de Pedro, Juan, las 3 de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿verdad? Entonces tenemos todavía un largo recorrido, pero gracias a Dios tenemos la oportunidad de disfrutarlo al paso, ¿verdad? Entonces, vamos a... déjame subir un poco bajito. Vamos a entrar en lo que es, como siempre, ya se hizo parte de una costumbre de buscar la salutación, ¿verdad? Vemos acá que Pablo dice no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿verdad? Obvio. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este tiempo presente conforme a la voluntad de Dios Padre, que sea Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Verdad? Perdón que no adelanté eso, pero también podemos ver en el tema que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Puede repetir conmigo, no hay otro evangelio. Solamente está el evangelio del reino de Dios. El evangelio del reino de Dios, porque por ese es que Jesús nos dijo que Él vendría cuando se predicara el evangelio del reino, ¿verdad? Entonces es el mismo evangelio que se predica, ¿verdad? A través de las cartas de Pablo, a través de la ley y los profetas, ¿verdad? No hay otro evangelio, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No hay otro evangelio, ¿verdad? Eso no quiere decir que no están otros evangelios presentes, pero eso no quiere decir que son los aprobados por la palabra de Dios, por Jesús y aquí mismo por las cartas de Pablo. Gálatas, el libro de los Gálatas, a los de Galacia es muy interesante este libro, un poquito fuerte, pero es importante para nuestro crecimiento. Dios les bendiga. Parece que tenemos ahí a nuestro hermano Nelson. Dios le bendiga, hermano. Aquí estamos con todo, brother. Ya apuntado. Entonces, me gusta esta parte donde él se refiere a la palabra de Dios, que no hay otro evangelio, y lo vamos a desglosar un poquitito nada más. Dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿verdad? Estaba asombrado que tan rápido se les había olvidado que habían sido llamados por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, ¿verdad? Como les dije,
solo hay un evangelio. Pero como hay tantas iglesias, tantas denominaciones, hay tantas personas que quieren inventar sus propios evangelios, que Pablo tuvo que, a través del orden del Espíritu Santo, poner, aquí se los pongo, un tema de no hay otro evangelio, ¿verdad? Y el 7 dice no que haya otro, ¿verdad? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, o sea que hay perversión, el evangelio de Cristo, ¿verdad? Claro, claro. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. No estamos inventando nada, la Biblia lo dice. El 9 dice, como antes hemos dicho, una vez más, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, obviamente por parte de Pablo, por parte de Jesucristo, sea anatema. Wow. Entonces, podríamos nosotros quebrar cualquier argumento basándonos a eso, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a, como siempre, comprobarlo siempre con la Biblia, ¿verdad? Y dice así, Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado, no otro, sino este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Cuál? Este evangelio, no otro. Y aquí dice, en Gálatas nos dice que el que predique otro evangelio que se les ha presentado sea anatema. Pero dice aquí el 14 en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Verdad? Entonces no tenemos ninguna duda, para nada, ¿verdad? No tenemos ninguna duda que el evangelio de Dios es el que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Una vez más, el tema de Gálatas 1:6 dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea que lo que estaban predicando todos los demás, todos los judíos, todos los fariseos, saduceos, era un evangelio diferente al que tendrían que estar predicando. Entonces, lastimosamente, déjeme decirle que en el día de hoy, abril 9, 2024, todavía hay iglesias, todavía hay centros de convenciones, todavía hay instituciones eclesiásticas, reuniones cristianas, se le puede decir, y de varias religiones que están predicando un evangelio diferente, un evangelio que no es. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, no importa qué clase de evangelio sea, con tal que no sea el evangelio del reino. No que haya otro. Obviamente, ahí dice, no que haya otro. O sea que no hay otro, solo hay uno. Pero, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare
Imagínense, aún el mismo, si aún yo, dice Pablo, o uno de nosotros, o un ángel, nos presentara o anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, el del reino, sea anatema. Bueno, por si no entendieron, dice, bueno, como lo hemos dicho, también ahora lo vuelvo a repetir, como diciendo, por si no entienden, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Me encanta el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Busco el favor de los hombres o el de Dios. Está interesante la cosa, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cuál es el evangelio que estamos buscando aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio que estamos buscando? Buscamos alegrar o complacer a los hombres o a Dios fácilmente, dice aquí, ¿verdad? Entonces, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradará a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok. Bueno, buenas noches, se les quiere mucho. Nos vemos. Vamos a estar orando por ustedes. Ah, no, mentira. Hermano, no necesitamos más pruebas. Dice, o buscamos el favor de Dios, el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres todavía. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ok, entonces, ¿cuál es una de las señales que usted no está en el evangelio correcto? Es que usted está agradando al hombre. Wow. Es muy difícil el poder leer esas cosas sin querer aceptarlas, ¿verdad? No estamos hablando de que nosotros tenemos que odiar, repudiar, destruir, matar o no darle amor a ciertas personas. Pero la Biblia nos dice aquí claramente, pues busco ahora el favor de Dios, de los hombres o el de Dios. O busco el favor de los hombres. Y si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Claramente. ¿Verdad? Entonces, claramente vemos que el ministerio de Pablo se ve más o menos así. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Wow. Entonces, ¿cómo es que hay gente que dice, no, usted necesita tener revelación de parte de su líder? O tiene que tener enseñanza de parte de su líder, de parte de su... No, ok. Sí podemos ser enseñados, necesitamos tener un espíritu enseñable, tenemos que ser
humildes, aprender de las experiencias de otros, de lo que han aprendido otros, de las enseñanzas de otros, de los misterios y revelaciones de otra persona para nuestro crecimiento espiritual. Pero no tenemos que depender de nadie más que de Jesucristo. En este caso, el Espíritu Santo es el paracleto, mediador de nosotros y Jesucristo. Pero el mediador de entre Jesucristo, de entre nosotros y el Padre es Jesucristo. ¿Ha visto eso? ¿Ok? Una vez más, el mediador de nosotros entre Jesucristo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el mediador del Padre y nosotros es Jesucristo, ¿verdad? De hecho, los dos, el Espíritu Santo y Jesucristo, son los mediadores juntos, ¿verdad? Entre nosotros y el Padre, porque no puede existir Jesucristo sin su Espíritu, ni el Espíritu sin Jesucristo, ni Jesucristo sin el Padre, ni el Espíritu Santo sin el Padre. Un espíritu no puede tener una personalidad si no existe, que es Dios Padre, y no puede tener un cuerpo si no es por Jesucristo. Entonces los tres son un complemento, ¿verdad? Así como nosotros fuimos hechos a imagen, o sea, igual a Jesús, parecidos a Jesús, imagen y semejanza, ¿verdad? Ese es un gran misterio que yo tendría que compartírselos un día. Es súper hondo, profundo, pero es buenísimo, ¿verdad? Entonces, también podemos ver aquí que dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres o hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ok? Muchos van a decir, ¿verdad? Personas que quieran contradecir, pues, pero él fue enseñado por Gamaliel. Él fue instruido por Gamaliel, sí. Él fue instruido en el evangelio incorrecto, perdón. El evangelio que lo llevó a ser el Pablo que él era. O sea, sí aprendió el Torá, sí aprendió revelaciones de la palabra de Dios, sí aprendió sobre los profetas, sí fue enseñado en disciplina, sí fue enseñado en muchas artes, el arte de la escritura, el arte de la lectura, el arte de la composición, el arte del poder desenvolverse, ¿verdad? En la literatura, en la escritura de libros, como lo podemos ver, ¿verdad? Muchas veces él tenía escribas, pero también él escribía con su propia mano, ¿verdad? Él les enseñaban caligrafía correcta, él les enseñaban lenguajes diferentes, el latín, el italiano, el hebreo, el arameo, el arameo es un hebreo antiguo, el original, y también griego, ¿verdad? Entonces, también sabía español porque fue a España. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos eso, ¿verdad? Que Gamaliel le enseñó todo lo que ahora él estaba usando, pero se lo enseñó para aplicarlo incorrectamente. ¡Wow! ¿Verdad? Era uno de los mejores maestros en las mejores escuelas del tiempo, pero aplicaba el evangelio incorrecto. ¿Cómo podemos comprobar eso? Claramente, aquí dice, no hay otro evangelio, ¿verdad? Entonces, después de eso, el ministerio de Pablo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia. Entonces, ¿ese era el evangelio correcto? No. A la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, que ahora podría haber judeocristiano o cristianismo, judeocristianismo, muchas religiones, ¿verdad? Todo lo que no tenga que ver con el reino, no es que está mal,
pero no es el correcto evangelio. No es el evangelio que busca Jesucristo. Para que nosotros expandamos, ¿verdad? Es un tema bien polémico, pero no me interesa porque la Biblia lo dice y así hay que hacerlo. Entonces, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea que él dice que no importaba qué es lo que pasara, que le daba la ventaja a los fariseos porque era como una tipo secta. Déjenme compartirles que, como ya todos nosotros sabemos, el judaísmo y el fariseísmo, el saducismo, se le puede decir, eran partidos políticos israelitas. No eran en sí solamente religiosos, sino es que ellos necesitaban tener partidos políticos para contrarrestar muchas de las situaciones que tenían con el gobierno de Roma, ¿verdad? Acuérdense que estos dos partidos políticos crecieron en los 400 años que hubo de break de escritores, de profetas entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tomemos esto en cuenta, ¿verdad? Avísenme si están entendiendo o si no están entendiendo, pero cualquiera de las dos. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo que perseguía de sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea que él era un favoritista a los partidos políticos, así como hoy, ¿verdad? Pues entonces, si no estaba del lado de la iglesia de Cristo, estaba del lado de el otro lado, ¿verdad? Siendo muchos mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. O sea que la religión de él era estar celoso de las tradiciones, no de la ley exactamente de Moisés, ni de los profetas, ni el evangelio del reino, sino de tradiciones de sus padres. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que meditar en las tradiciones de nuestros padres espirituales, de lo que nos han estado enseñando desde el principio, y compararlos y verlos paralelamente con la voluntad de Dios a través del evangelio del reino, desde Génesis a Apocalipsis, que es lo que estamos haciendo todos los martes y los jueves, de 9 a 10, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros paralelamente analizando las escrituras para ver qué es o qué no es del reino, aunque se nos haga difícil, aunque nos duela, ¿verdad? Porque lo que duele nos ayuda a crecer, ¿verdad? Y no nos mata. En inglés hay una frase muy bonita que dice, no pain, no gain. Si no le duele, no crece. Si no hay dolor, no hay crecimiento, ¿verdad? No hay ganancia. Entonces tenemos que ver bien eso, ¿verdad? Vámonos al 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no solo judíos, sino que más que todo entre gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, que nosotros ya sabemos qué es lo que ha pasado. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días solamente, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo,
he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Cilicia, perdón. Entonces, después de eso, dice aquí, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea. Eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. En otro tiempo, que en otro tiempo nos asolaba y nos perseguía, ¿verdad? Obviamente. Y glorificaban a Dios en mí. Wow. Qué bonito. Entonces, se fijó que habían, él mencionó 3 años, después 15 días. Después de eso se hacen 17. ¿Por qué 17? Porque dice aquí, después pasados 14, entonces 14 más 3 años y 15 días, son 17. Pero falta más todavía, más años, ¿verdad? Y dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado, o sea que lo puso a la luz a los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Verdad? La polémica en este momento, el problema en este momento era la circuncisión. Estos judíos querían cortarle a todo, ¿verdad? Entonces, se estaba poniendo difícil la cosa. Pero, vamos a ver esto. Vamos a poner acá. Tenemos un poquito de... Darle un poquito aquí. A 22. Por ahí. Dice aquí que después de pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé y que a Tito tampoco se le fue obligado a circuncidarse. Y eso a pesar de los falsos, como dije, falsos hermanos introducidos a escondidas. Falsos hermanos introducidos a escondidas. Entonces, ¿hay falsos hermanos introducidos a escondidas en la iglesia? Sí. Hay que pedirle a Dios que los revele, ¿verdad? Entonces, dice aquí que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. Jesús para reducirnos a esclavitud. ¡Wow! El enemigo quiere cortarle las alas para que usted no pueda servir tranquilamente en el reino de Dios, en lo que Dios le ha asignado a usted, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Dice, el 5, a los cuales ni por un momento accedimos, o sea que no le dimos ningún espacio a someternos para que la verdad del evangelio del reino, el original habla sobre el reino, pero no sé por qué ellos traducen así, permaneciese con vosotros, para que la verdad del evangelio del reino permaneciera con nosotros, para que la verdad del evangelio del reino permaneciera con vosotros. El 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada me comunicaron. ¿Verdad? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión con los gentiles, obviamente, como a Pedro, él
de la circuncisión. O sea que Pedro y los apóstoles predicaban más a los judíos y practicaban más la ley de Moisés que Pablo. Pablo se dedicaba a ganar almas de los que no eran judíos. Es importante entender eso, ¿verdad? Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. O sea que el que actuó en Pedro para circuncidar es el mismo que actuó en Pablo para no circuncidarse. Créame que era bien importante en ese entonces. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, o sea, Pedro y Juan, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere trabajar de una manera diferente, bueno, de parte de Dios, hay que ayudarles, ¿verdad? No sé qué pasa con esta cosa. Lo voy a poner de una manera diferente siempre. Interesante. Bueno, dice ahí, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. En esta parte de acá, perdón, en esta parte de acá dice, solamente, ahí le voy a cambiar color. Solamente dice aquí, ¿verdad? Que nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Disculpe que no se ve. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿verdad? Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Okay? Entonces, dice que era de condenar, o sea que Pedro estaba actuando feíto, ¿verdad? Pedro estaba actuando feíto en cuanto a eso, ¿verdad? Vamos a ver acá. Dice, Pablo reprende a Pedro, ¿verdad? Él lo resistió cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los otros legalistas que practicaban la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, ¿verdad? Entonces vemos que a eso se le llama hipocresía, cuando se hacen ver de un lado de una manera y de otro, ¿verdad? Si se le hace familiar o cualquier parecido, es pura coincidencia, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, obviamente el reino de Dios, dije a Pedro delante de todos, ¿verdad? Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Wow. Entonces, tenemos que aprender bastante de eso, ¿verdad? Dice acá, nosotros, judíos de nacimiento, y yo, pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley,
por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, obviamente, de la ley, porque yo por la ley soy muerto para la ley, ¿verdad? Entonces, podemos ver ahí que no está hablando porque yo por la ley soy muerto para la ley, ¿verdad? Ahí, a fin de vivir para con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El que no está crucificado juntamente con Cristo, tenga cuidado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás, o como para nada, o por puro gusto, murió Cristo. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Es muy bonito, ¿verdad? Lo que vemos acá en el libro de los Gálatas, ¿verdad? Vamos terminando, va a ser una sesión un poquito corta porque normalmente los martes tenemos otras clases a las cuales asistimos. Entonces siempre tenemos el tiempo un poquito cortado, pero no hay problema. Vamos a tomar un poquito de tiempo antes de que continuemos. Tenemos a nuestro hermano, como dije, Nelson Ordóñez, a nuestro hermano Rames Melendres y nuestra hermana Magda con nuestro hermano Elmer Arturo. Dios les bendiga, ¿verdad? Acá en Facebook Live. En otros lugares todavía no sé. No puedo ver otros lugares. Pero dice, oh Gálatas insensatos, o sea que no tienen los sentidos bien puestos. Estamos hablando de que el Espíritu se recibe, ¿me entiendes? Estamos hablando de que el Espíritu se recibe por medio de la fe, ¿verdad? ¿Quién os fascinó, o sea, con fantasías para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuál de las dos? Wow. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Así, este hombre de Dios creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que la fe le fue contada por justicia. Saber, por tanto, ¿verdad? Es de Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque el que inició de nuevo después de lo que habían hecho, ¿verdad? Estaban pecando, toda esta gente eran idólatras, creían en dioses, vendían dioses, fabricaban dioses, eran paganos, eran gentiles, ¿verdad?
dice, estos son hijos de Abraham, porque este era el padre de la fe, ¿verdad? Algo muy diferente. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, se lo dijo desde antes, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, ¿verdad? De modo que los los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Hay personas que quieren estar en congregaciones, por ejemplo, adventistas del séptimo día, personas judeocristianas al estilo mesiánico que quieren hacer todo lo posible que la ley aquí, y que ellos se creen más judíos que el mismo Moisés, ¿verdad? Ellos se creen más judíos y tal vez nada que ver, pero estas personas quieren basarse mucho en la ley, pero ya sabemos que la Biblia nos dice que el que está basado en la ley está bajo maldición. Claro. ¿Cómo podemos corroborar eso? Bueno, en Éxodo se nos dice que no todos pasaron a la tierra prometida, solo los religiosos se quedaron tirados, dice, se quedaron postrados, o sea, muertos en el desierto. Todos los que no eran religiosos, o sea, los que creían y oían por fe, los que realmente habían aprendido qué es el reino de Dios, pudieron avanzar, ¿verdad? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El 11. Y que por la ley ninguno se justificaba para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. El justo, hablando del reino de Dios y la justicia, está hablando de la justicia. El justo, o sea, el justificado en la Corte Suprema de Justicia del cielo, el que esté justificado va a vivir por fe. ¿Qué es fe? Fe es parte del fruto del Espíritu. O sea que podemos ser justificados por medio del Espíritu Santo a través de la muerte y resurrección de Jesucristo por el diseño de nuestro Padre Celestial. ¡Wow! Ay, quisiera meterme más, quisiera ponerle más tiempo, pero no podemos. Vamos, sigamos. Dice, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, que es lo que acabamos de decir aquí, que dice que el justo por la fe vivirá. O sea que seremos justificados por medio del Espíritu Santo. Por eso dice aquí claramente, la bendición de Abraham alcanzase a todos los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, ¿verdad? Términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, solamente a la simiente de él. O sea que no quiere decir Ismael, sino que solo a Isaac. No me voy a meter ahí porque me voy a meter en problemas, pero ya entendió, ¿verdad? A las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno solamente,
y a tu simiente, o sea, Isaac, la cual es Cristo, ¿verdad? Por medio de Isaac, obviamente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. ¿Por qué se tardó la ley 430 años después? Porque eso es lo que le tardó a los judíos estar esclavizados en Egipto. Bueno, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Voy a terminar con este párrafo. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Ya sabemos quién es. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Verdad? El 21, vemos que ahí dice luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley y encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por medio de la fe. Wow. Estamos hablando sobre el reino de Dios en la Biblia, en toda la Biblia, en este caso a los Gálatas. ¿Verdad? Bonita introducción. Me encanta lo que dice. Ya íbamos terminando. Solamente Gálatas, lo bueno que tiene, que solo son 6, entonces nos faltan 3 capítulos más que los vamos a dar este jueves por la noche, ¿verdad? Va a estar muy bueno, no se lo vaya a perder, y tampoco el podcast en la mañana, los martes en la mañana. No se lo vaya a perder, por favor, porque es importante que no perdamos la secuencia. Y los que no lo han visto, por favor, revisen por ahí está el link, ¿verdad? Y si no, lo vamos a poner otra vez para que puedan ver el link del podcast de ahora en la mañana, que estaba buenísimo. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé una extra bendición ahorita en la noche. Espíritu Santo, gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú nos das la oportunidad de aprender todo el tiempo, porque tú nos ayudas a ser diferente, tú nos ayudas a que podamos estar de la mano contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que podamos ser puentes de bendición, a que podamos aprender, a que podamos enseñar. Gracias por tu unción. Gracias por la autoridad que se nos ha dado para hacer lo que hemos sido mandados a hacer. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú, Señor, te manifiestes en mis hermanos, en sus casas. La sangre de Cristo está cubriendo toda la vida de los hermanos, sus hijos, sus hijas, sus casas, sus vehículos, sus mentes, sus cuerpos, su salud. En el nombre de Jesús, por favor, ayúdales a cambiar. Ayúdales a ser mejor en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Te pedimos que te quedes como siempre con nosotros y que nos ayudes de día y de noche, y aún mientras dormimos, cubrimos nuestros sueños, cubrimos nuestra mente, que esté limpia para que tengamos sueños reparadores, a menos que tú tengas algo que decirnos a través de los sueños.
Ayúdanos a estar temprano buscando tu presencia, porque queremos siempre más de ti. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación de tu reino, tu sistema de gobierno, para el beneficio de todos tus hijos. Bueno, buenas noches a todos los que se conectaron. Muchas gracias por estar acompañándome acá. Les mando unas reacciones ahí, ¿verdad? Una vez más, nuestro hermano Hermer Artur, Ramés Melendres y Nelson Ordóñez. Dios lo bendiga. Aquí los tenemos, aquí estamos, ¿verdad? Dándole reacciones. Dios les bendiga, se les quiere mucho. Cualquier cosa, ustedes saben, estamos pendientes en los comentarios y en los mensajes privados también. Así que les mando un abrazo y por favor pasen buenas noches. Dios me les bendiga. No olviden seguirse consagrando. Lean, oren y ayunen. Wow, excelente palabra. Dios les bendiga. Abrazos. Amén. Gloria sea Dios, gloria sea Dios. Dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Kingdom culture. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Se le metió un demonio mudo que no hablan. Del pastor sí hablan de vez en cuando, pero no le habla a la gente de Cristo. Si no nace de nuevo, no entra. Usted por su boca puede decir todo lo que quiera. Bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre. Juan 8:31. La Biblia dice que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos.